Cada especie exhibe una variedad de adaptaciones únicas que facilitan su movilidad. Soy Juan Camilo Perilla Figueroa, estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy les hablaré acerca de la fisiología del movimiento, específicamente de la locomoción en carnívoros y ungulados. La locomoción de carnívoros y ungulados. La locomoción es un aspecto fundamental en los animales. Abarca desde los patrones de movimiento hasta las adaptaciones anatómicas y fisiológicas que permiten a las diferentes especies moverse eficientemente en su entorno. En este contexto, los carnívoros y los ungulados presentan adaptaciones locomotoras específicas que reflejan sus estrategias evolutivas y ecológicas. Es por tanto que la presentación tendrá como objetivo analizar y comparar las adaptaciones locomotoras de los carnívoros y ungulados, abarcando las características del movimiento de cada especie. Acerca de correr, locomoción cursorial. La locomoción cursorial se caracteriza, o más bien es un tipo de desplazamiento que consiste en la carrera rápida y sostenida. Ahora bien, normalmente el objetivo de correr es la velocidad, que es esencial ya sea para escapar de la depredación o para atrapar a sus presas. La velocidad es el resultado combinado de la longitud y el ritmo de la zancada. La longitud de la zancada se gana aumentando el alcance de las extremidades, pero por alcance de las extremidades o por el alcance de los miembros, se entiende que es como la distancia máxima a la que una extremidad puede extenderse desde el cuerpo. Esto se ve determinado más que todo por la longitud de los huesos y por la flexibilidad de las articulaciones. Entonces, cuando se aumenta el alcance de las extremidades, se aumenta la distancia que la extremidad puede recorrer con cada paso, lo que aumenta la longitud de zancada. En pantalla se puede ver un guepardo en plena carrera y este lo que hace es extender como tal sus extremidades. Al extender las extremidades, lo que está haciendo es aumentando el alcance de las mismas, lo que aumenta la longitud de zancada. Y esto favorece a que alcance su máxima velocidad a una distancia muy corta. Claro, esto se ve combinado a otras características que veremos adelante. Características de locomoción en herbívoros ungulados. Primeramente, debemos reconocer que los herbívoros ungulados, o en este caso los ungulados, son aquellos animales que se apoyan y caminan sobre la extremidad de sus dedos, ¿sí? Estos mismos poseen ciertas características que los diferencian en cuanto a la locomoción de otras especies. Estas características son las siguientes. Primeramente, tienen extremidades relativamente largas que se dedican exclusivamente a la locomoción. La segunda es que debido a una dieta basada en fibra y vísceras abdominales voluminosas, limitan la flexibilidad del tronco. La fibra es un alimento difícil de digerir y esto se ve acompañado con que estos animales están comiendo en lapsos repetitivos y en gran cantidad, por lo que su tracto digestivo ocupa demasiado espacio en el abdomen, ¿sí? Y la siguiente característica, que es que los ungulados están diseñados para carreras de larga distancia, se ve vinculada con el ejemplo, en el cual pues se manifiesta que las extremidades equinas están particularmente especializadas para la locomoción a distancia y dependen relativamente más de la unión pasiva de huesos y ligamentos. Esta unión pasiva representa grandes ventajas en cuanto a la eficiencia y a la resistencia. Eficiencia ya que los ligamentos requieren menos energía muscular y además de eso no son tan propensos a la fatiga, por lo que pues les permite a estos animales correr largas distancias. En pantalla podemos apreciar a un herbívoro ungulado, en este caso tenemos a una cebra, la cual reúne las características ya mencionadas, como por ejemplo sus extremidades, que en este caso son relativamente largas y delgadas.
Tenemos un tronco que es un tronco voluminoso por las mismas características que ya mencionamos, y además de eso es uniforme. Como podemos apreciar, también tiene cascos. Estos cascos lo que le permiten es amortiguar las fuerzas de impacto y hacen más llevadera como tal la, el desplazamiento eficiente. Continuando con las características de locomoción, tenemos a los carnívoros, animales los cuales tienen una dieta basada en carne. Estos, al igual que los herbívoros ungulados, poseen características distintivas en su locomoción, tales, que, tales como que presentan extremidades relativamente cortas y multipropósito. ¿Sí? Estos mismos ganan velocidad aprovechando la flexibilidad del tronco para ampliar el alcance de las extremidades y por tanto la longitud de la zancada. A eso se le suma que pues la flexibilidad del tronco se ve facilitada por el pequeño volumen de vísceras asociados pues con una dieta cárnica, ya que a comparación con los herbívoros ungulados, la carne es más fácil de digerir que la fibra, ¿sí? Listo, entonces, reuniendo esas características, los carnívoros son velocistas de corta distancia y dependen de la interacción activa de nervios y músculos. Velocistas de corta distancia, ya que alcanzan grandes velocidades al correr, pero en ráfagas muy cortas, ¿sí? En el siguiente ejemplo, vemos a un guepardo en aras de cazar a una gacela, pero es un intento frustrado ya que la gacela se choca contra un árbol y pues este sigue derecho. Pero bueno, retomando estas características, vemos que se integran espléndidamente, ¿sí? Vemos un tronco, en este caso no tan uniforme, debido a que sus vísceras que ocupan lo que es la cavidad abdominal no poseen, o sí, no poseen gran tamaño, por lo que le suministra una gran flexibilidad y esto se ve en este caso contrastado cuando extiende sus extremidades para aumentar el alcance de las mismas y por ende la longitud de la zancada. Y al aumentar la longitud de la zancada, pues es mayor el recorrido de cada paso, ¿sí? Bueno, pues otra característica que se evidencia aquí es sus extremidades multipropósito, ¿sí? No solo sirven para la locomoción, sino también para agarrar a sus presas. Aquí se puede ver cómo pues agarra a la gacela del anca, ¿sí? Eh, y listo, pues esto son las características en cuanto a la locomoción de los... Haciendo un paréntesis, abarcaremos un poco sobre la locomoción entre cuadrúpedos y primates. Mientras que los cuadrúpedos cursionales emplean las cuatro extremidades para correr, los primates estaban o algunos están adaptados para la locomoción arbórea, es decir, trepar y balancearse entre los árboles. Entre las características anatómicas de los primates, encontramos que poseen un tronco comprimido dorsoventralmente, una escápula fija ubicada dorsalmente en la parte posterior del tórax, un contacto superficial, en este caso plantígrado y palmígrado, lo que les proporciona una mayor seguridad en el apoyo, y 5 dígitos, en este caso que pues les favorece en esa destreza de la manipulación. En suma, las características anatómicas de los cuadrúpedos integran los siguientes aspectos. En primera instancia, poseen un tronco aplanado medio lateralmente, como se puede apreciar aquí en el esqueleto de un bovino, que por cierto, esta imagen contrasta muy bien las diferencias entre cuadrúpedos y primates. Otro aspecto es la escápula, posicionada lateralmente y móvil para aumentar la longitud de la zancada. Menos dígitos en manos y pies, favoreciendo la estabilidad frente a la destreza. Y un contacto con el suelo, ya sea digitígrado, en este caso de los carnívoros, o ungulígrado, en este caso de las pezuñas, como se puede apreciar aquí en este esqueleto. Entonces, en cuanto a sus diferencias, podemos ver eh, diferente posicionamiento de la escápula, diferencias en el tamaño del tronco, menos dígitos en cuanto a primates
y cuadrúpedos, y como tal el contacto con el suelo, que pues los primates tienden a ser en este caso plantígrados y palmígrados, y pues los cuadrúpedos en este caso pueden ser digitígrados o ungulígrados. Entonces, a grandes rasgos, esta es las diferencias entre la locomoción de los cuadrúpedos y los primates. Teniendo en cuenta las características de la locomoción previamente vistas en diferentes especies, llegamos a la diferencia que existe entre los digitígrados y ungulígrados frente a los plantígrados. Así, a grosso modo, se explica que en lugar de que toda la superficie plantar o palmar impacte en el suelo, es decir, plantígrados, solo los dedos hacen contacto, digitígrados, o en última instancia el contacto se reduce a la superficie de un casco, ungulígrado. Entonces podemos ver aquí un contacto superficial plantar o palmar, o sea que toda su superficie entra en contacto con la misma, plantígrado, o pues solo los dedos hacen contacto, digitígrados, o en última instancia pues el contacto se reduce a una superficie, pues el contacto se reduce a la superficie con un casco o pezuña, como se puede ver aquí en la imagen C. Dado lo anterior, ahora nos centramos en los equinos y en su particular especialización evolutiva para correr, ya que estos son los máximos ejemplares de este factor. Las modificaciones anatómicas favorecen a su bipedestación prolongada y a la velocidad, aspectos que suenan muy relevantes en una evolución exitosa. Dentro de estas especializaciones encontramos algunas en las extremidades torácicas, tales como el cordón, integrado por el tendón del bíceps braquial, la fascia lacertus fibrosus y el tendón extensor radial del carpo. Lo que hace el cordón es evitar que el peso del cuerpo colapse la articulación del hombro. Finalmente tenemos las bandas fibrosas integradas eh, medial a la escápula. Lo que hacen es que permiten que los músculos serratos ventrales sostengan el tronco. Por consiguiente, en las especializaciones de las extremidades pélvicas se puede bloquear la articulación de la rodilla para impedir su colapso bajo el peso corporal. Esto, que también se le puede llamar como bloqueo patelar, se logra enganchando el bucle de tendones rotulianos alrededor de la cara medial de una cresta agrandada en la tróclea femoral, ¿sí? Esto pues lo que permite es, como tal, un posicionamiento adecuado y una bipedestación mucho más prolongada. Ya finalizando, discutiremos acerca de las similitudes y o diferencias en el galope entre equinos y caninos. El equino exhibe un paso de galope transversal con una sola fase de suspensión, donde los 4 tiempos del galope transversal son trasero izquierdo, trasero derecho, delantero izquierdo, delantero derecho, seguido de una suspensión antes del siguiente galope del trasero izquierdo. Cabe recalcar que tanto los carnívoros como los ungulados emplean el galope transversal, solo que los carnívoros presentarán un galope giratorio. Ya mencionado anteriormente, tanto los carnívoros como los ungulados emplean el galope transversal, solo que los carnívoros presentan más que todo un galope giratorio, ¿sí? Ya que es su forma de andar más rápida, pero a la vez más agotadora, debido a la extensión de la afectación de los músculos epiaxiales y abdominales. Este tipo de galope presenta 2 fases de suspensión por zancada, es decir, trasero izquierdo, trasero derecho, suspensión, delantero izquierdo, delantero derecho, suspensión. Ya culminando la presentación, nos queda como conclusión de que la fisiología del movimiento destaca la integración sofisticada de múltiples sistemas que permiten a los animales interactuar eficazmente con su entorno, desde la velocidad de los carnívoros y la agilidad de los primates, hasta la estabilidad de los cuadrúpedos y la eficiencia de los ungulados. Cada grupo ofrece un ejemplo único de cómo la evolución ha moldeado la capacidad de movimiento en respuesta a necesidades ecológicas específicas.
Muchas gracias.